Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Soberano Dios, esta noche nos gozamos de estar en tu presencia. Desde el inicio de este servicio te has dejado sentir en medio nuestro. Tu promesa dice que donde 2 o 3 estén en tu nombre, tú estarás allí. Y tú por promesa estás aquí con nosotros. Nos hemos gozado en todo lo que se ha hecho y hoy nos disponemos a recibir tu palabra. Esa palabra que edifica, esa palabra que instruye, que conforta, que enseña. Tú dijiste que así como envías la lluvia y la nieve de los cielos y desciende a la tierra y hace germinar y producir y no regresa vacía, así dijiste que tu palabra vendría a mi vida. Esta noche anhelamos esa lluvia de bendición que es tu palabra. Espíritu Santo, dame el permiso para escoger las palabras adecuadas para transmitir lo que tú quieres que yo hable. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos, soberano Dios. Amén y amén. Puede sentarse y ocupar su lugar. Si esta noche me permite usted ponerle un pequeño título a esta pequeña disertación, yo pensaría en la importancia de permanecer en mi primer amor. Repita conmigo: la importancia de permanecer en mi primer amor. Hay mucha gente que ha descuidado a veces lo que Dios nos ha dado. Hay mucha gente que a veces se cansa. Hay mucha gente que a veces por cualquier razón empieza a bajar un poco la guardia. Pero esta es una noche en la cual estamos dándole gracias a Dios en la campaña de los sugieres, de los servidores, y el mensaje del Señor es que permanezcamos, que siempre vivamos en ese primer amor. Hace años la comunicación era por cartas. Si quiere aplaudir, délo con todo el alma, no se preocupe. Gracias por mi agua, hermano. Dios lo bendiga. Déjeme tomar un poquito de agua. Antes la comunicación era por cartas. De hecho, allá en mi país, Guatemala, donde vivo, nos daban una clase donde nos enseñaban a redactar cartas. Teníamos que poner un lugar, una fecha, un remitente y un destinatario. Remitente es quien envía y destinatario es quien recibe. Esos son el ABC de hacer una carta. Había un saludo y había el cuerpo de la carta donde la persona decía lo que necesitaba transmitir. Y al final se despedía y había una opción por si quería agregar algo, la famosa postdata, ¿verdad? Entonces esta noche analizamos una de las 7 cartas escritas por aquel anciano apóstol, aquel anciano Juan, que fue exiliado, que estaba preso en la isla de Patmos. Apocalipsis, su significado es revelación. La Biblia nos relata y nos dice la palabra de Dios que fue el Espíritu quien le dictó estas palabras al anciano Juan. Cada carta iba con un mensaje específico para cada una de esas 7 iglesias. Hoy analizamos la primera y dice: escribe al ángel. O sea que estaba enviada para el encargado, para el ángel, para el pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes. Era un centro postal administrativo. Éfeso era muy famoso, lamentablemente, porque ahí se había edificado un altar, un templo para adorar a una diosa pagana llamada Diana, la diosa de la fertilidad. Pero gracias a Dios,
y a esa gente. Dios bendiga a los misioneros. Yo me gozaba viendo desfilar a los grupos de misioneros de esta iglesia. Créame que es una de las únicas iglesias que trabaja de esta forma. Mire, y gloria a Dios por cada uno de ustedes. Los bendecimos y les animamos a seguir adelante. Acuérdese que es orden del Señor Jesucristo. Perdone si a veces me desvío un poquito, pero es que me emociono. El Señor Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos. Es la misión que el Señor Jesucristo encomendó a su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, ¿sí o no? Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? En el año 52 aproximadamente, acuérdense que a veces se me confunden los datos, pero es aproximadamente en el año 52 después de Cristo, el evangelio llega a Éfeso. Esto usted lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19. Se menciona una pareja de misioneros, a Priscila y Aquila. Sí, señor. Una esposa y un esposo, dos misioneros que, si usted me permite parafrasearle un poco, y si no después comparamos con la Biblia, dice que habían hecho hasta un voto, se cortaron el pelo. Ellos, así lo dice literalmente. Qué bueno cuando en una pareja, en una familia, están todos de acuerdo. De hecho, la Biblia nos enseña que en la unidad hay bendición, ¿sí o no? Dios envía bendición y vida eterna cuando estamos, ¿qué? Juntos y unánimes. Qué precioso es ver este ejemplo de esta pareja, que los dos se dispusieron a pregonar el santo y glorioso evangelio de Jesucristo. A veces es muy duro ver cuando algunos de los dos sí quiere, pero el otro no quiere o no puede. Alguno de los dos está con todo el deseo, pero el otro como que lo desanima. Pero el caso de esta pareja, de Priscila y Aquila, es que los dos estaban predicando el evangelio. Y se hace la mención del apóstol Pablo. Estuvo por unos meses ahí predicando el evangelio. Dice que se encontró a un cierto grupo de cristianos y les pregunta si habían recibido a Jesucristo, y ellos dicen que sí. La pregunta va un poco más allá y él les dice: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen: no, ni siquiera hemos oído hablar de ello. El apóstol Pablo ora por ellos, les impone las manos y son llenos del Espíritu Santo. Qué precioso es cuando en mi vida está la tercera persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos va a guiar, Él nos va a consolar. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso. Mire, entonces la Biblia menciona en el libro de Hechos, capítulo 19, que por espacio de 2 años el apóstol Pablo estuvo predicando el santo evangelio en Éfeso. Se puede decir en otras palabras entonces que el apóstol Pablo es el fundador de la iglesia cristiana en Éfeso. Ahora en Éfeso hay un pueblo que alaba al Señor. Ya no hay más idolatría. Ahora en Éfeso hay gente salvada por la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿quién es el que habla? Yo sé que usted esto lo está entendiendo, ya lo ha escuchado, pero solo estamos repasando. Dice, escuche lo que dice, lo vamos a leer literalmente. Dice, aleluya, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando está hablando de estrellas, vamos al capítulo 1, en la parte final, dice que las estrellas son los ángeles. En otras palabras, son los encargados de la iglesia, el pastor. Mire qué precioso, ángel y estrella. ¿Cómo lo ve el Señor a los líderes? Líderes, así te ve el Señor, como una estrella. No cabe duda que el Señor Jesucristo tenía toda la razón cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¡Aleluya! Dice que el escrito original dice: el que sostiene firmemente. Mire qué bonito. La otra parte que hace mención y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Al hablar de candeleros, usted va a encontrar que se refiere a la iglesia. Mire, gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo está enviando un mensaje directo a la iglesia de Éfeso. Eso es bien entendible, ¿verdad? El versículo 2 y el versículo 3, si lo juntáramos, es una alabanza que Dios hace acerca de su iglesia.
Dice, mire, aleluya, volvámoslo a leer. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 3 palabras preciosas: obras, arduo trabajo y paciencia. Qué gloriosa característica de la iglesia de Éfeso. Mire qué precioso como el Señor Jesucristo ve a su amada iglesia, a su amada esposa. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Que no le parezca a usted raro que en estos tiempos mucha gente se hace llamar con algunos títulos. Usted lo ha escuchado. En ese entonces ya habían algunos, fíjese usted, eso no es nuevo. Dice que se decían ser y no lo eran. Y lo tremendo es que la iglesia los había encontrado mentirosos. ¿Por qué? Porque los había probado. Los había encontrado que en una mentira. Mire, qué importante es cuando la iglesia aprende a discernir los espíritus. Qué importante es cuando la iglesia tiene ese espíritu de discernimiento que Dios lo da, y eso lo logramos a través de la búsqueda de la intimidad con nuestro Dios. Que no a toda la gente le va a creer usted. ¿Por qué? Porque hay gente que lamentablemente es mentirosa. Más en este glorioso camino del evangelio, la Biblia dice que van a haber muchos lobos, vestidos de oveja. Es tremendo, ¿no? Pero continúa diciendo el versículo 4, el 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Otra vez menciona la palabra paciencia. Qué importante es que dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro diario vivir, tengamos paciencia, ¿sí o no? La paciencia, que dijo alguien por ahí, es una virtud. No lo busque en la Biblia, pero alguien así lo dijo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desesperados, muchas veces nos arrebatamos, pero dice aquí la santa palabra de Dios, el texto sagrado, dice que ellos tenían paciencia, estaban sufriendo, pero ¿qué? Tenían paciencia. Mire, gloria a Dios por esta bendita iglesia de Éfeso. Continúa diciendo, has trabajado arduamente, ojo, por amor de mi nombre. Había sufrimiento, había engaño, había gente mentirosa, pero la iglesia continuaba trabajando arduamente por amor del nombre de Dios. Qué bueno es cuando nosotros entendemos y aprendemos, alabe a Dios, que no servimos al hombre. Con todo respeto, usted no sirve al líder, con todo respeto, si es bueno que lo obedezca, que le haga caso. Pero usted no está trabajando, mucho menos para la denominación, con todo respeto. Usted y yo trabajamos para aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre carmesí, aquel que nos limpió de toda culpa, aquel que nos transformó, aquel que nos hizo una nueva criatura. Amén. Continúas trabajando, dice, por amor de mi nombre. Qué particularidad de esa iglesia. Mire qué elogio. Mire cómo se expresa nuestro buen Dios de la iglesia de Éfeso. Oh, mire, y no has desmayado. Santo Dios. Hay mucha gente que a veces desmaya por cualquier cosa. Tal vez por un mal gesto, por algún comentario, tal vez por alguna mala mirada. Hay mucha gente que a veces se desanima tan fácilmente. Pero mire qué precioso encontrar el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Había sufrido, sí Señor. Había encontrado mentirosos, sí Señor. Pero seguía trabajando arduamente por amor del nombre del Señor y no desmayaba. Mire, gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios por esos líderes que no desmayan. Gloria a Dios por estos líderes que siguen adelante.
Gloria a Dios que aunque los critiquen, gloria a Dios que aunque hablen mal de ellos, gloria a Dios que aunque no los apoyen, están trabajando por amor del nombre del Dios Todopoderoso, iglesia. He ahí la importancia de mantenerse siempre en el primer amor, iglesia. Porque cuando hay amor hay fidelidad, ¿sí o no? Cuando hay amor hay pasión. Cuando hay amor hay entrega. Aleluya. No cabe duda que el texto sagrado dice que el amor todo lo sufre. Amén. Cuando hay amor no estás viendo el reloj, ¿sí o no? Cuando hay amor, olvídate, santo Dios. Cuando se hacen las cosas por amor, se hacen calidad, ¿verdad? Decimos allá en mi pueblo. Como dicen los ticos, pura vida, dicen, ¿verdad? Cuando hay amor hay entrega. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando hay amor hay pasión. Cierto día el rey David, era tanta la pasión que hizo traer el arca del pacto. El arca del pacto había sido llevada prisionera, por así decirlo, por estos tremendos hombres que habían luchado contra el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El arca estaba prisionera y la hacen venir una vez y la segunda vez sí logra llegar porque los filisteos se la habían llevado. ¿Se acuerda usted de esa historia? Dice literalmente que cuando el rey David vio que el arca venía ya entrando a su ciudad, la segunda vez ya venía el arca, dice que literalmente el rey David salió de su casa y empezó a glorificar al Rey de Reyes y empezó a danzar. No necesitó un grupo de alabanza, con todo respeto, no necesitó una invitación, no necesitó que alguien se lo dijera. Él amaba la presencia del Dios Todopoderoso, porque eso era lo que representaba el arca del pacto, la misma presencia de Dios. Cuando los filisteos iban a pelear contra el pueblo de Israel y escuchaban que iban a traer el arca del pacto, los filisteos temblaban porque decían: Dios está en el campamento de los filisteos. En otras palabras, la presencia de Dios venía a la ciudad de David, la presencia de Dios venía a la casa de David. Dígame si eso no lo puede motivar a usted para alabar. A David lo motivó y salió a alabar al Rey de Reyes, Señor de señores. Tanto que la esposa, en otras palabras, le dijo: te ves ridículo, te ves crazy, le dijo, ¿verdad? No importa, le dijo, y lo voy a hacer más vil por causa de Jehová. Eso cantábamos hace un rato acá, ¿sí o no? ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque hay amor. Pero cuando el amor se acaba, olvídese. Ay, Dios mío. Le comenté que acepté al Señor Jesucristo a muy temprana edad. Esa historia a mí me impacta y yo trato de mantenerme en ese nivel. Mi madre se había alejado de la iglesia, se había alejado de los caminos del Señor. Y esa noche pasaron invitando casa por casa allá en la zona 8, en la ciudad capital, Guatemala, cerca de la Bolívar. Gloria a Dios. Pasaron invitando casa por casa para una campaña. Recuerdo que antes los niños eran más baratos por docena. Y ese día habían como 4 ahí en la casa, 4 pequeñitos. Dentro de Dios estaba yo. Bueno, todavía me quedé algo pequeñito, ¿verdad? Recuerdo que le dijimos a mi mamá que es una campaña. Ella dice: la campaña es algo bueno, ahí hablan de Dios, ahí te hablan del amor de Dios. Y nos dejarías ir a la campaña, le dijimos. Ella por un momento vio un camino de luz donde se iba a deshacer de los niños. No son bromas. Dijo: sí los dejo ir, pero cuidado, aceptan a Jesús, que es lo primero que hacen los evangélicos, invitar a la gente a aceptar a Jesús. No recuerdo qué predicaron, imagínense, tenía 7 años y eso hace 45 años. Ya se me olvidó. Lo que sí recuerdo fue que esa noche le dijimos a Jesucristo que entrara a nuestro corazón. Después de esa campaña pasa el pastor otra vez con el trabajo de seguimiento, con unas boletas en la mano, preguntando por los hermanos. A mi mamá le causó gracia, porque el pastor dice: busco a los hermanos, y ahí mencionaba este humilde nombre, Harvey.
Y dice, ¿usted conoce a los hermanos? No, pero el reporte dice que aquí viven y vengo a buscarlos y a invitarlos porque nos vamos a empezar a reunir esta semana. Dice, pásale, dice mi mamá, ahorita le saco a los hermanos. Y le saca aquellos 4 güiros, ¿verdad? No sé qué pensó el pastor, pero dijo, si usted me permite, yo los llevo y lo traigo a la reunión. A raíz de ese trabajo, aquí estamos y aquí está mi familia sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque alguien tuvo pasión de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tuvo amor y compasión. Ahora, después de la alabanza que Dios mismo hace en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, viene la pregunta. No está encerrada en signos de interrogación, pero si usted me lo permite, la pregunta de Dios mismo dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esa pregunta resuena. Esa pregunta es un desafío. Que has dejado tu primer amor. Mire, un reclamo. La iglesia esa de Éfeso era tremenda para hacer proyectos. Dijo un escritor, J. Grau, dice que para algunos es más importante la obra de Dios que el Dios de la obra. Se lo voy a repetir. Dice el escritor J. Grau que para algunos es más importante la obra de Dios que el Dios de la obra. Y no estoy diciendo que estén mal nuestros planes. No, sigamos trabajando, pero no nos olvidemos del Dios de la obra. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, esto va a marchar mucho mejor, amado hermano. Esto va a funcionar mejor, amada iglesia. Y voy rápido, permítame, deme otros minutos, por favor. El versículo 5 dice: recuerda, y hay una pausa, recuerda. Y es que la vida cristiana no es solamente de vivir de recuerdos. Yo me he encontrado a gente que allá en nuestro país servía al Señor. Recuerda, dice, mire, recuerda. Me he encontrado a gente en mi diario caminar que cuando les hablamos de Cristo, sí, hermano, si yo allá en Guatemala, porque allá vivo yo, con todo respeto, allá olvídese, yo era un predicador y de campaña, le dice todavía, fíjese usted. No, si yo era un presidente de jóvenes, olvídese, dice. No, si yo era un pastor, con todo respeto, olvídese, digo, si yo allá ayunaba, ¿y qué tiene de diferente allá acá? No, hermano, es que en mi horario, dice, buscamos tantos pretextos. Cuando hay amor no hay límites. Cuando hay amor no hay excusas, iglesia. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Un llamado al arrepentimiento. Arrepentirse es volver en sí, cambiar de dirección. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo, la que está con las 100 ovejas y la de la moneda perdida? Las 3 van juntas, con un mensaje especial cada una de ellas, pero la del hijo pródigo me llama la atención porque aquí hace un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo allá en la miseria, dice, no hombre, yo aquí estoy en la pura miseria y calamidad, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Me levantaré e iré a mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir, aunque sea como uno de tus jornaleros, recíbeme, pero recíbeme por favor. Él no solo lo pensó, él no solo lo habló. Arrepentirse es acción. Arrepentirse es levantarse. Arrepentirse es caminar. Arrepentirse es actuar, hermano. Arrepiéntete, dice. Oiga lo que dice la palabra. Y haz las primeras obras. No le está poniendo una tarea difícil a la iglesia de Éfeso. Le dice:
haz las primeras obras. No le está poniendo una tarea de algo que no puede hacer. No, sencillamente le está diciendo a la iglesia de Éfeso: vuelve a lo primero que hacías. Y pregunto, ¿usted cómo servía al Señor en su inicio? Algunos decimos: yo tengo 30, 40 años de trabajar y de servir para el Señor. Y la pregunta es: ¿será que estamos manteniendo el estándar de calidad del mismo amor que tenemos para Dios? No me conteste. Recuerdo cómo aquella mujer, cuando regresó a la casa del Señor, estoy hablando de mi madre, esa mujer allá en Guatemala, los cultos tenían un horario o un orden que antes se dirigían por sociedades, la sociedad de damas, caballeros, jóvenes y hasta niños. Y ya parecía palabra ungida, o sea, todos los días había culto de oración, ayuno, culto de doctrina, culto de la femenil, culto de los niños, culto de los jóvenes, escuela dominical y culto evangelístico. No había excusa. ¿Sabe que esa mujer ahora venía con todo? Y los miércoles, lo digo hablando del contexto del tiempo que se vivió en ese entonces, ella no tenía un trabajo así material, por así decirlo, aunque las damas todo el tiempo tienen trabajo en casa. Ya me gané un amén de las mujeres. Se levantan cocinando y se acuestan cocinando, ¿sí o no? Y son pura candela las benditas mujeres. ¿Qué haríamos sin ellas? Limpian, lavan, planchan, cocinan, trabajan y sirven al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así era esa mujer chaparrita. Ya vio de dónde saqué los chaparritos. Y los miércoles, el día de ayuno, cuando no teníamos que ir a la escuela porque íbamos a veces en horarios diferentes, agarraba a los que estaban en casa, con todo respeto, no quiero ofender a nadie. Hoy las leyes han cambiado, pero agarraba a los 2, 3 que estaban ahí en casa, no los dejaba. No había Nintendo, pero si hubieran quedado por ahí, pero ella los agarraba y nos llevaba, y a veces nos llevaba de la oreja, por eso somos orejones, ¿verdad? Y en aquel ayuno femenil, imagínense todas las mujeres llorando y sirviéndole al Señor y dirigido para ellas, y allá aquellos 3 patojos allá. ¿Por qué cree que el hermano Harvey aprendió tanto coro? Porque lo llevaban a la iglesia. Mi madre tenía un eslogan muy personal, decía: con tamal y sin tamal vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando había una fiesta en Guatemala es muy común, perdone, porque yo ya vivo, era muy común que en las fiestas nos dieran tamal. Qué rico el tamal, ¿verdad? Pero sucedía que cuando había fiesta y había tamal free, la iglesia full house. Todavía decía el pastor, el que estaba dirigiendo: los de casa, por favor, paraditos hasta allá atrás, porque hoy tenemos casa llena. Pero era por el bendito tamal. Porque el día de ayuno, el día de vigilia, ay Dios, hay uno, dijo aquel. La mamá Marta decía: con tamal y sin tamal, chicos, allá vamos. Y un día se ganó una disciplina. Ella ya no está, ella está en la presencia del Señor. Y usted no le va a contar a los que quedan todavía por ahí, es más, ni los conoce. Un día la mamá Marta, por andar que dice, que dijo, que no sé qué, y eso allá en mis tiempos y de donde yo vivía, disciplina segura, sí señor. Y jalan a las 3 que jalaban ahí, que andaban, que jaló por aquí, por ahí, que no sé qué. Disciplina y público. Recuerdo que una noche, al culto de viernes era, en la esquina de la casa había una pastelería de Victoria, ricos pasteles, hermano. Espero que nadie venga de antojo o en ayuno. Recuerdo que mi madre se paró ahí. Solo escuché que dijo: te reprendo, Satanás, dijo. Pero yo entendí después que ella escuchó una voz que le decía: Marta, ¿por qué vas al culto? Te pusieron disciplina y vos no empezaste el chisme, a vos solo te lo comunicaron. Vos nada más escuchaste eso, yo lo estoy parafraseando. Le dijo: ¿y para qué vas al culto si mira, no investigaron bien? Le echaron el muerto a las que no eran, y la que lo dijo allá está bien contenta, mira. Y pienso que le dijo: Marta, regresate para la casa. Porque ella dijo estas palabras: te reprendo, Satanás. Y nos apretó la mano y ¡fum!, nos llevó para el templo. Cuando hay amor, hasta con disciplina se sirve al Señor con gozo, fíjese. ¡Aleluya! 'Aleluya! 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 'Aleluya!
Dios no le pide algo diferente a la iglesia de Éfeso. Le dice: vuelve a hacer las primeras obras, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero. Mire qué gran sentencia. El mismo apóstol Pablo hace un elogio y una mención de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda que él escribió una carta dirigida a los hermanos de Éfeso? Era para ellos. Y en el inicio, cuando él empieza a hablar de los hermanos de Éfeso, se expresa muy bien de ellos. La pregunta es: ¿qué pasó con mis hermanos de Éfeso? Tal vez al encontrarse con esa gente mentirosa, algo les afectó. Tal vez el desánimo, tal vez el cansancio. Pero algo tuvo que haber pasado en ellos. He ahí la importancia de mantenernos siempre en nuestro primer amor. Cuando hay amor hay puntualidad. Me recuerdo que en ese entonces la pareja de mi mamá no era cristiana. Famoso señor Dionisio González, que igual ya está descansando, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pero él le decía: Marta, ¿qué va usted a hacer tanto a la iglesia? ¿Será que le van a dar herencia? Decía. Porque fíjese que aquella bendita mujer, la iglesia estaba en la zona 12, no estaba en la zona 8. Entonces el horario de los buses o camionetas o bases, como quiera decirle, llegaba hasta las 8 de la noche. Y muchas veces teníamos que regresar a pie porque no llegábamos ni a bicicleta. Teníamos que caminar a pie, o a veces no había para el pasaje. A veces lloviendo, no teníamos ni paraguas. Y no le vengo a dar lástima, no, yo le estoy contando la realidad, cómo aquella mujer se entregaba y lo hacía todo por amor. Hoy con tanta comodidad nos cuesta servir al Señor. Hoy con tanta comodidad, hoy con tanta tecnología, con tantas cosas buenas, hasta nos damos el lujo de despreciar nuestros privilegios. Hoy es fácil agarrar un teléfono y decirle: disculpe, pero no puedo llegar. Y el mero día del evento usted: ajá, eso pasa por allá. Yo no estoy hablando de acá, pasa por allá. Acuérdese que vivo allá. Aquellos son los que yo conozco. Esa mujer llegaba antes de que se abriera el templo, fíjese usted. Yo le pido al Señor mantener ese primer amor que me enseñaron, esa pasión de amar a Dios, y trato de transmitir eso en mi familia y en todos los que están cercanos a mí. Mantener el primer amor. Como aquel pan fresco que ofrecía siempre el sacerdote, el pan de la proposición, ¿se acuerda? David llegó al templo, iba huyendo del rey Saúl y le dice al sacerdote: tenemos hambre. Le dice: solamente está el pan de la proposición. ¿Por qué le hago esta mención? Porque el sacerdote, según las leyes, tenía que hornear un pan fresco y presentarlo en el altar todas las mañanas. ¿A cuánto les gusta el pan? Con cafecito, hermano. Imagínese ese altar con un olor a pan fresco. ¡Qué precioso! Pero muchas veces no somos pan fresco, somos pan de hace 10 o 15 días, todos tiesos, ¿va usted? Y aunque lo remojen en el café o en el champurrado, no se aguada, ¿va usted? ¿Te acuerdas cómo eran tus primeros días? No sabías ni orar ni cantar, solo decías gracias. Cuando te dieron el primer privilegio, tú estabas emocionado. Hoy ya ni sabor le sentimos a los privilegios, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro amor no sigue siendo el mismo. Esta noche yo te hago un llamado a la reflexión. ¿Y por qué? Tú dirás: ¿y por qué a mí si era para la iglesia de Éfeso? Vamos al versículo 7, si no estoy mal, por favor, hermano. Yo ya estoy terminando. ¿Me dieron un tiempo? Sí, el 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Acuérdense que eran 7, pero ahora está hablando en plural, está hablando a todas. Y dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya.
Entonces la invitación es para todo el que tiene oídos y para todo el que está oyendo este llamado de parte de Dios. Desde un inicio quedó muy en claro que es Dios mismo hablándole a su amada iglesia. Dios mismo enviando una carta dirigida a su amada iglesia. Quítele el nombre de Éfeso con todo respeto y apropiese usted de ese mensaje. Yo lo agarro para mí y es un desafío mantenerme siempre en el primer amor y servir al Señor con integridad y con pasión y con devoción, con puntualidad, porque amo al Dios que me amó primero. Quiero servirle al Señor de lleno. Quiero dar todo lo que tengo para mi Dios, amada iglesia. El que tiene oídos, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este mensaje es desafiante porque es para vencedores. Tú y yo seguimos al vencedor, al Rey de Reyes, a Jesucristo, que triunfó sobre la muerte, triunfó sobre las potestades. Él es victorioso y es vencedor, y nosotros también somos vencedores porque lo seguimos a Él. Él es nuestro líder, Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige, amada iglesia. Este es un desafío para vencedores. Este es un desafío para gente valiente. Este es un desafío para gente que quiere hacer la diferencia. Esta noche se celebra una actividad de ujieres, de líderes, y yo los bendigo, los felicito. Y esta noche los animo, los exhorto, no solamente a ellos, sino a toda la iglesia, a que trabajemos por amor al nombre de nuestro Señor. Si puede estar de pie. Yo estoy terminando esta noche. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.